Buenos días a todos y bienvenidos a la sesión de hoy de la plataforma. En esta segunda charla del curso monográfico que estamos realizando sobre avances en resonancia magnética cardíaca, hoy tenemos un ponente de lujo, tenemos al doctor Bastarrica, que es un referente en resonancia cardíaca, bueno, imagen cardíaca en nuestro país, y que nos va a hablar del papel de la resonancia magnética en las miocardiopatías. Al final de la charla tendremos un coloquio donde participará también Susana Prat y Marcelo Sánchez y nada más que recordaros que podéis ir escribiendo vuestras preguntas en el chat y se las trasladaremos a Gorka al final de la charla. Gorka, todo tuyo. Adelante. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias a Víctor, muchas gracias a los organizadores por darme la posibilidad de participar en este curso de avances en resonancia magnética dentro de estas conferencias tan interesantes de formación que tenemos cada día. La conferencia que he preparado es RM en el manejo de las miocardiopatías y voy a dar una perspectiva más que tradicional de repasar las miocardiopatías, voy a dar una perspectiva de cómo veo yo, cómo utilizamos la reso, cómo deberíamos utilizar la reso y qué futuro le auguro yo a la resonancia magnética en la caracterización de estos pacientes, ¿no? Bueno, me gustaría enseñaros primero este caso, ¿no? Es un caso bastante sencillo, pero es un caso muy ilustrativo de lo que nos proporciona la resonancia. Fijaros que es un niño de 6 años que tiene antecedentes familiares de miocardiopatía hipertrófica y el niño está asintomático, 6 años, desde el punto de vista cardiovascular, y hace una semana, mientras estaba jugando en el patio del colegio, sufrió un desvanecimiento. Rápidamente fue llevado a urgencias. Le vio un cardiólogo, le hizo un ecocardiograma y vio que tenía una hipertrofia ventricular en ecografía, que le llamaba mucho la atención, pero dados los antecedentes quería estar seguro de que era o cómo de grave era esta miocardiopatía hipertrófica que ya sospechaba. Y aquí tenéis, este es el caso del niño, ¿no? Fijaros qué hipertrofia ventricular tiene, ¿no? Es una hipertrofia ventricular muy marcada, muy severa, es prácticamente concéntrica, pero está afectando sobre todo al septo. Como podéis ver aquí, está provocando obstrucción, está provocando insuficiencia mitral. Fijaros que cuando hacemos realce tardío, lo que nos llama la atención es que tiene una infiltración difusa, una fibrosis difusa, mejor dicho, de todo el ventrículo izquierdo, parte del ventrículo derecho, sobre todo en las zonas de hipertrofia. Es decir, que le hemos confirmado que tenía hipertrofia, le hemos confirmado que es una miocardiopatía hipertrófica y además, ojo, le estamos dando un valor añadido a nuestra prueba, que es la caracterización tisular, diciendo que tiene mucha fibrosis este paciente. Y luego veremos qué importancia clínica tiene. Y es que, fijaros que cuando hablamos de miocardiopatías, hablamos de un grupo heterogéneo de enfermedades que, como sabéis, pueden ser hereditarias o adquiridas, y lo más interesante es que es una causa frecuente de insuficiencia cardíaca. Hay unas causas directas de miocardiopatía, como pueden ser las variantes genéticas, toxinas, autoinmunidades, enfermedades de depósito, infecciones, taquiarritmias y, por supuesto, modificadores de la enfermedad, entidades que pueden agravar la miocardiopatía, como factores genéticos o factores como adquiridos como el embarazo, las comorbilidades. Y esto lo conocemos porque cuando estudiamos la miocardiopatía ya sabemos que estamos tratando un grupo muy heterogéneo de enfermedades, pero ¿a mí qué me parece interesante? Pues fijaros que cuando estamos viendo las guías ya de diagnóstico y tratamiento de la insuficiencia cardíaca, las últimas recomendaciones del año 21, fijaros que nos dicen que para aproximarnos de una manera diagnóstica a las miocardiopatías, debemos hacer una historia clínica, pruebas de laboratorio que incluyan enzimas cardíacas y musculares, electrocardiograma, por supuesto. Y fijaros que la prueba de imagen que nos comentan es que hay que hacer una resonancia magnética cardíaca con secuencias T1 y T2 y realce tardío de gadolinio, pero fijaros que cuando estamos viendo en la insuficiencia cardíaca en el paciente que sospechamos una miocardiopatía, inicialmente nos están pidiendo que lo que tenemos que hacer es una eco, por supuesto, pero ya nos incluyen la resonancia magnética. Y es que veremos que la resonancia magnética va a ser una técnica realmente útil en las miocardiopatías. De hecho, si os fijáis, según las últimas recomendaciones, las indicaciones clínicas,
la resonancia magnética es una indicación clase 1 prácticamente para todas las miocardiopatías. Por tanto, todas estas miocardiopatías se deben estudiar por resonancia y la resonancia a su vez es una indicación clase 1 para caracterizarlas. Por tanto, fijaros que muchas veces la resonancia magnética nos va a permitir no solo diagnosticar una enfermedad del miocardio, sino también caracterizar la enfermedad del miocardio. Y de hecho, ya esto es un trabajo ya bastante antiguo, ya del año 2013. Pero aquí cuando veían qué porcentaje de estudios se utilizaba la resonancia en la caracterización de las cardiopatías, vieron que las miocardiopatías constituían un tercio de todas las exploraciones de resonancia magnética que se hacían por detrás de la cardiopatía isquémica, seguramente la segunda. Pero fijaros, y para mí lo más importante es que en radiología hacemos muchísimas exploraciones y nuestra duda es, ¿realmente le estoy aportando algo al diagnóstico, al manejo? ¿Tiene algún impacto clínico la prueba que le estoy haciendo a este paciente concreto? ¿Cuántas radiografías hacemos que no sabemos qué utilidad tienen? ¿Cuántos tags hacemos? No sabemos qué utilidad tienen o no lo vemos. En resonancia magnética, fijaros que el impacto en el manejo del paciente es del 55% en el caso de en el manejo de las miocardiopatías o en la miocarditis. Y esto porque nos permite hacer nuevos diagnósticos no sospechados o porque lo que nosotros vamos a decir va a tener un impacto directo en el tratamiento del paciente, en la decisión terapéutica. Por tanto, fijaros que cuando hablamos de resonancia magnética y miocardiopatías, nosotros estamos proporcionándole muchísima información al clínico, tanto desde el punto de vista diagnóstico como del manejo del paciente. Y es que lejos de fijarnos en lo que hace un ecocardiograma, que es hablar de morfología, de función miocárdica o de función valvular y poder estudiarlo bien y caracterizar así morfológica y funcionalmente las miocardiopatías en los tres grandes grupos clásicos de dilatada, hipertrófica y restrictiva, y en los que la resonancia magnética tiene un papel fundamental, sobre todo a la hora de establecer la morfología y los parámetros de función, volúmenes y fracción de eyección del ventrículo izquierdo y del ventrículo derecho. La resonancia va más allá. Va más allá porque nos va a permitir caracterizar el tejido miocárdico y en función de eso podremos definir la alteración cardíaca se debe a una patología isquémica, como sabéis, o no isquémica, y dentro de las no isquémicas podremos diferenciar los distintos patrones de captación para establecer definitivamente cuál es el diagnóstico concreto de una miocardiopatía específica. Y es que cuando hablamos de miocardiopatía dejamos ya un análisis funcional, un análisis morfológico para centrarnos en un análisis, como digo, de caracterización tisular. Y así un protocolo común de miocardiopatía debería incluir las secuencias cines en los ejes largos, en los ejes cortos, simulando el ecocardiograma, pero ojo, empezamos a caracterizar el tejido con mapas paramétricos T1 y T2 que nos van a mostrar edema miocárdico, nos van a mostrar también la caracterización del T1 de ese tejido miocárdico. Administraremos contraste para realizar estudios de realce precoz, ver cómo capta ese miocardio, si es un miocardio que capta de una forma homogénea, de una forma heterogénea, o si hay defectos intracavitarios que me puedan ayudar a pensar en patología concomitante. Estoy pensando, por ejemplo, en un trombo en el ventrículo derecho en un paciente con una miocardiopatía ritmogénica. Esperaremos 10 minutos para hacer realce tardío de gadolinio que nos va a permitir caracterizar, como he comentado, la miocardiopatía específica y el T1 post-contraste muy útil porque nos va a permitir, junto con el hematocrito, calcular el volumen extracelular del miocardio y así poder afinar aún más en el diagnóstico de la miocardiopatía. Por supuesto, habrá otras secuencias, como los mapas paramétricos T2 para valorar depósitos de hierro, secuencias T2 convencionales, como las STIRES, o secuencias cine en planos muy concretos, como el tracto ventrículo derecho o en el plano axial estricto, que nos van a permitir, por ejemplo, estudiar mejor patología que afecte al ventrículo derecho. Por tanto, yo lo que diría es que si lo que estamos pensando es en un estudio de miocardiopatía, debemos centrarnos no solo en la función,
no solo en la morfología, sobre todo en la caracterización tisular. Y considero que la introducción de los mapas paramétricos en los protocolos hoy en día es algo que se debería considerar imprescindible. Dejarme que os comente aspectos que me parecen interesantes de miocardiopatías comunes como la miocardiopatía hipertrófica. Fijaros que tenemos la definición clara, es una hipertrofia miocárdica inapropiada que se produce en ausencia de una causa obvia de hipertrofia, como la hipertensión o la estenosis aórtica. Y fijaros que lamentablemente van a coexistir en pacientes con miocardiopatía hipertrófica, a veces la hipertensión o una estenosis valvular, y a veces podremos tener nuestras dificultades a la hora de definir, sobre todo si no es muy florida la manifestación fenotípica, si el paciente tiene realmente una miocardiopatía hipertrófica o por el contrario es consecuencia de un remodelado ventricular. Lo cierto es que las miocardiopatías hipertróficas nos ayuda mucho conocer la causa, si tiene, perdón, un sustrato genético, y a mí particularmente también me gusta mucho añadir protocolos, por ejemplo, de perfusión miocárdica en estrés para ver si tengo precisamente esta afectación de la microvascularización, como podéis ver en este caso, en el que tenía una miocardiopatía que fundamentalmente era de segmentos medios con un pequeño aneurisma apical, y podéis ver perfectamente esta isquemia subendocárdica, que como podéis ver es una isquemia circunferencial. Por supuesto, podremos ver síntomas debidos a arritmia y disfunción diastólica que también podremos caracterizar mediante resonancia magnética. Y acordaros que la miocardiopatía hipertrófica es la causa más frecuente de muerte súbita en adultos jóvenes, y esto suele ser debido a arritmias. Por tanto, una idea a tener en cuenta es que cuando tenemos un paciente en el que ha tenido un síncope y sospechamos un síncope de origen cardiogénico, acordémonos que no solo es una miocardopatía ritmogénica o una anomalía coronaria lo que puede provocarlo, sino que lo más frecuente precisamente va a ser una miocardiopatía hipertrófica, y por tanto, si no le han pedido una resonancia, deberíamos hacer esfuerzos para que la soliciten. Como digo, y siguiendo con la miocardiopatía hipertrófica, fijaros qué bien podemos caracterizar los distintos tipos de miocardiopatía. Los pacientes, aquí estamos viendo una hipertrofia sigmoide, una hipertrofia con una curva inversa, como digo, una miocardiopatía hipertrófica apical. Muy importante la resonancia, porque las ondas T negativas hacen ecocardiograma, no lo ven porque está justo debajo del esternón en reso, no nos cuesta prácticamente nada diagnosticar la hipertrófica apical, o miocardiopatías hipertróficas neutras o concéntricas, como la que estamos viendo aquí. Lo que diría es que a veces, y de esto hay gente que tiene muchísima más experiencia que yo, es que a veces nos cuesta diferenciar una hipertrófica de un corazón de la atleta, y sobre todo en aquellos pacientes jóvenes que hacen mucho deporte. Lo que yo diría, lo que a mí me gusta hacer es acordarme que si quiero ser muy específico me voy a basar en grosores miocárdicos y sobre todo el 15 milímetros de grosor. Eso me hace pensar en que es una hipertrófica. Me gusta mucho hacer la relación septo-cara lateral para definitivamente, cuando es una hipertrofia ligeramente asimétrica, poder diagnosticarlo y, por supuesto, conocer si es un volumen telediastólico aumentado o no. Como digo, muchas veces hay solapamiento, y aquí ya va a depender un poco de la experiencia que tengamos y sobre todo de la manifestación como de florida es. Acordar que el septo y cara anterior es lo más frecuente cuando estamos hablando de hipertrofia, y septo medio y septo inferior también es bastante frecuente, y en el ápex, como digo, la miocardiopatía hipertrófica apical. Pero acordaros también que el ventrículo derecho se suele afectar o se puede afectar en la miocardiopatía hipertrófica. Un pequeño detalle, y es que todos en la carrera nos acordamos de la miocardiopatía hipertrófica y de la obstructiva, pero acordaros que la obstrucción del tracto de salida no es tan frecuente. Solo en el 25% de los pacientes vamos a encontrar miocardiopatía hipertrófica con obstrucción del tracto de salida, o incluso con el SAM o con el movimiento sistólico anterior de la válvula mitral. ¿Qué me importa, en cambio, de las miocardiopatías hipertróficas y que me gustaría señalar? Me importa que hay que hacer una resonancia magnética. Esta es yo diría que dentro de las revisiones que se han hecho en la literatura, la que más me ha gustado de las que he leído últimamente en miocardiopatía hipertrófica es esta, que se publicó por Maron, que ya sabéis que es un referente en miocardiopatía hipertrófica. Está publicado muy recientemente, como podéis ver, y lo que nos dice es que la resonancia magnética es una parte integral de la valoración de la
de la miocardiopatía hipertrófica, porque proporciona, como veis ahí, muchísimas ventajas sobre el ecocardiograma, sobre todo en pacientes con mala ventana. Tienen más precisión para cuantificar el grosor del septo y distinguir el músculo ventrículo derecho, por ejemplo, que muchas veces tendemos a sobreestimar el grosor septal precisamente porque incluimos el ventrículo derecho. Ahí identifica las hipertrofias en áreas ciegas, como sabéis, detecta características sutiles, como por ejemplo las criptas miocárdicas, valvas mitrales elongadas, aumento del volumen extracelular, hipertrofia de músculos papilares. Por supuesto, cuantifica con más precisión que el ecocardiograma la masa y la fracción de eyección del ventrículo izquierdo y permite caracterizar el tejido con el realce tardío del gadolinio. Y lo que me parece también interesante, y aquí se describe en esta revisión, que nos permite planificar el tratamiento quirúrgico, ver el resultado postquirúrgico y, sobre todo, estratificar el riesgo de muerte súbita. Por tanto, fijaos que dentro de la miocardiopatía hipertrófica la resonancia tiene un impacto realmente importante. Cuando hablamos de miocardiopatía dilatada, tenemos que hablar que es una forma muy frecuente de miocardiopatía. Yo diría que prácticamente diríamos que es la más frecuente. Muchas veces no sabemos por qué es. Y yo me atrevería a decir, y de esto lo podemos discutir después, que tal y como lo vemos muchas veces, creo que son miocarditis que han pasado desapercibidas y es como ha remodelado el ventrículo, pero esto es una opinión que podremos discutir después. Recordar que la presentación clínica es variable, con fallo cardíaco izquierdo, disfunción global, más que alteraciones segmentarias de la contractilidad. Y esto lo digo porque muchas veces, sobre todo al principio, cuando se empezó a estudiar la utilidad de la reso en la miocardiopatía dilatada, la indicación que salió fue la de diferenciar si es una etiología isquémica o no isquémica dentro de esa dilatación ventricular. Y de hecho, cuando leemos los tratados clásicos de resonancia cardíaca y miramos qué patrones de realce tiene, fijaros que lo más frecuente o muchas veces solemos ver ausencia de realce y otras veces lo que estamos viendo es que tiene un realce mesocárdico lineal. Pero ojo, que todavía se puede leer que puede presentar una miocardiopatía dilatada, un realce subendocárdico o transmural, es decir, simulando una cardiopatía isquémica. Y esto realmente, aunque se describe, personalmente pienso que es más debido a que realmente el paciente ha tenido un infarto subendocárdico, un infarto transmural y que seguramente cuando le han hecho un cateterismo no se ha visto la arteria dañada porque seguramente se ha recanalizado espontáneamente o ha sido, por ejemplo, una embolia por alguna placa inestable. Por tanto, si a mí me dijerais para mí, cómo de cómodo me siento diagnosticando una miocardiopatía dilatada, pues lo que diría es cuando veo los signos morfológicos y funcionales de miocardiopatía dilatada y veo o bien ausencia de realce tardío gadolinio o veo un realce mesocárdico lineal, como estamos viendo aquí. Posteriormente veremos que también se puede observar realce subepicárdico y esto va a tener un valor pronóstico y por eso digo que muchas veces considero que esa miocardiopatía dilatada probablemente ha sido consecuencia de una miocarditis. Al analizar miocardiopatía ritmogénico, cuando hablamos de avances en resonancia, pues yo diría que para mí el mayor avance ha sido que ha dicho la miocardiopatía ritmogénica del ventrículo derecho ya no se debe llamar así, deberemos llamar miocardiopatía arritmogénica. ¿Por qué? Porque veremos que hay una forma clásica, que es la habitual, donde hay dilatación global y disfunción del ventrículo derecho, pero ojo, es mucho más frecuente de lo que pensamos y eso nos lo ha demostrado la resonancia, que puede haber afectación ventricular izquierda y afectación o una forma predominante biventricular. Aquí estáis viendo un ejemplo de un paciente con todas estas saculaciones y esta dilatación del ventrículo derecho. Lo estáis viendo muy bien. Estamos viendo precisamente signos de miocardiopatía arritmogénica del ventrículo derecho, pero atención, cuando miramos la pared lateral del ventrículo izquierdo, veremos que en la imagen diastólica, imagen sistólica, fijaros esta zona aquinética, disquinética, incluso con este abultamiento, y fijaros en esa infiltración grasa, esa irregularidad de la cara lateral del ventrículo izquierdo en forma de scalloping, prácticamente podríamos decir, simulando otras entidades bien conocidas en radiología, donde nos están diciendo que aquí hay afectación del ventrículo izquierdo y afectación del ventrículo derecho. Y así,
empieza a haber movimiento en cuanto a la clasificación de cómo podremos definir y diagnosticar una miocardiopatía ritmogénica. Y estos son los criterios clásicos ya publicados en el año 2010, donde tenemos criterios de resonancia magnética. Como sabéis, es una aquinesia regional ventrículo derecho, una disquinesia o contracción desíncrona del ventrículo derecho y con lo cual la alteración de la contractilidad regional es un criterio diagnóstico, y uno de los siguientes, que es un volumen telediastólico más de 110 o más de 100 en el varón o en la mujer respectivamente, y una fracción de eyección del menor o igual al 40%. Fijaros que aquí el criterio antiguo de infiltración grasa no está. Tampoco incluye el realce tardío de gadolinio, que nos puede ayudar muchísimo. Y por tanto, para muchos autores, estos criterios diagnósticos se quedan un poco en entredicho. Fijaros que muy recientemente eh, investigadores italianos nos dicen que deberíamos diagnosticar la miocardiopatía ritmogénica con otros criterios diferentes. Y aquí sí que nos están hablando ya del realce tardío de gadolinio. Nos dicen que en la anomalía estructural debería haber un patrón de realce tardío de gadolinio. Estos son criterios de Padua, son criterios que han sido publicados muy recientemente. Aquí lo estáis viendo en año 2020, año 2021, y veremos qué impacto tienen en los nuevos criterios a la hora de diagnosticar miocardiopatía ritmogénica. Pero sí que me parece interesante que da un paso más en la caracterización y en la clasificación de esta enfermedad, y que empezamos a ver ya variantes a la hora de diagnosticar la miocardiopatía ritmogénica, al incluir la resonancia magnética como una técnica de referencia importantísima en el diagnóstico de estos pacientes. La miocardiopatía no compactada, yo diría que hoy en día es una de las enfermedades más sobrediagnosticadas cuando llega a la resonancia. Es mi opinión. Veo muchas veces sospechas clínicas de miocardiopatías no compactadas, y por otro lado veo muchas veces diagnósticos de miocardiopatía no compactada dadas después de hacer un estudio de resonancia magnética. Y es que normalmente esta enfermedad se suele producir porque hay una alteración a morfogénesis endomiocárdica durante las semanas 5 y 8 de la vida fetal. Y el ventrículo izquierdo se suele caracterizar por una dilatación o hipoquinesia y por una proporción anormalmente alta de miocardio hipertrabecular no compactado junto con una pared compactada fina. Muchas veces incluso lo vamos a ver en el contexto como una manifestación fenotípica de mitad de corazón hipertrófico, mitad de corazón no compactado, dentro de las manifestaciones fenotípicas de miocardiopatías hipertróficas. Por tanto, el hecho de que una miocardiopatía no compactada, ¿qué es realmente? Todavía sigue en entredicho. Lo que sí que se sabe es que se asocia a muerte súbita y que deberíamos diagnosticarla, y deberíamos diagnosticarla con fiabilidad. Pero ojo, cuando intentamos hacer eso, fijaros que criterios diagnósticos por eso los publica Petersen, los publica Ashley, los publica Jacquier, se publican por Choi también, y hay muchísimas formas de poder estimar cuál es realmente la miocardiopatía no compactada en un estudio de resonancia magnética. Cuando usamos los criterios clásicos de Petersen del 2.3, la verdad es que vamos a diagnosticar muchísimos pacientes con miocardiopatía no compactada, porque es fácil que haya hipertrabeculaciones en la cara lateral del ventrículo. Sin embargo, el criterio de Jacquier, que también tiene bastante aceptación, me parece que a veces puede ser poco reproducible, porque me pide que cuantifique la porción trabecular en cuanto a masa total del ventrículo izquierdo, y todos sabemos que los software lo hacen de una manera diferente y la mano del operador también lo hace de una manera distinta, con lo cual la reproducibilidad de estos hallazgos también me cuesta pensar que pueda ser 100% segura. Por tanto, lo que yo diría es que si vamos a diagnosticar miocardiopatías no compactadas y vamos a poner una etiqueta a un paciente y decirle que tiene efectivamente una miocardiopatia no compactada, creo que deberíamos estar seguros a la hora de hacerlo. Me gusta muchísimo este trabajo, porque este trabajo publicado o liderado por Rodríguez Palomares, multicéntrico, me parece interesantísimo,
porque nos estudia muy bien la miocardiopatía no compactada, la no compactación del ventrículo izquierdo. Y aquí nos está diciendo, importante, que la fracción de eyección del ventrículo izquierdo es la variable más importante a la hora de asociarse con eventos cardíacos. El realce tardío, sin embargo, proporciona un riesgo adicional en los pacientes que no tienen una disfunción sistólica importante. Si lo vemos de forma positiva, es que con reso, con electro y con el realce tardío de gadolinio podemos ver muy bien cuál va a ser el pronóstico del paciente, y es que si no tiene alteraciones en el electro, la fracción de eyección ventrículo izquierdo es de al menos 50% y no hay realce tardío de gadolinio, estos pacientes es bastante poco probable que tengan eventos cardíacos y además no tienen antecedentes familiares. Fijaros, por tanto, la reso otra vez cómo entra de una forma muy importante a la hora de diagnosticar la miocardiopatía y qué importancia está teniendo no solo para el diagnóstico, sino también para el pronóstico de la enfermedad. En restrictiva, por supuesto, un valor muy importante porque aunque es la forma menos común de miocardiopatía, sí que nos va a permitir caracterizarla no solo en la amiloidosis, muy conocido y seguramente hemos diagnosticado muchas amiloidosis gracias a resonancia magnética que habían pasado desapercibidas o simplemente se sospechaban, por ejemplo, por ecocardiograma o por otras técnicas. Pero me gustaría también hacer hincapié en otra enfermedad, que es la sarcoidosis cardíaca, que solemos ver muchísimo en TAC, muchísimo en radiografía sarcoidosis pulmonar, pero acordémonos que tenemos una gran técnica como es la resonancia magnética, que nos va a permitir establecer en secuencias STIR, en secuencias T2, que efectivamente hay áreas de edema miocárdico, me va a permitir ver afectación granulomatosa, afectación del ventrículo derecho, fijaros qué importante, y los distintos patrones de captación que puede tener, asociándole además un volumen extracelular alto. Por tanto, cuando hablamos de miocardiopatías, fijaos que os lo he hablado desde un punto de vista propiamente morfológico, pero cuando empezamos a leer y leer y leer, hay muchísimas formas de clasificar miocardiopatías. Aquí tenéis una de las últimas clasificaciones que se propugna a la hora de definir qué son miocardiopatías, qué tipo de miocardiopatías hay y cómo las debemos considerar. Y sin embargo, yo lo que digo es que nuestra cabeza tiene que funcionar de una manera un poquito diferente. ¿Por qué? Porque tenemos una herramienta que es la resonancia magnética que nos va a ayudar mucho en esta clasificación que estamos hablando, en los distintos tipos de clasificación, pero para mí lo que es más importante es que va a tener un impacto muy significativo en el pronóstico y en el manejo del paciente. Y es que fijaros que simplemente viendo si el paciente tiene realce tardío de gadolinio, da igual qué tipo de cardiopatía es, si es isquémica o es no isquémica, no importa. Lo que vemos es que el realce tardío de gadolinio, el que aparezca realce en un paciente en un corazón, tiene un riesgo aumentado de mortalidad por todas las causas, de insuficiencia cardíaca y de muerte súbita. Por tanto, si nosotros hacemos una resonancia y vemos que tiene realce tardío de gadolinio, ya sabemos que le estamos proporcionando un detalle muy importante, y es que ese paciente tiene más riesgo de mortalidad, de insuficiencia cardíaca, de hospitalizarse por insuficiencia cardíaca y de muerte súbita. Más aún, si ya voy miocardiopatía por miocardiopatía, lo que estaba diciendo, la reso entra con mucha fuerza, pero sobre todo lo que entra con mucha fuerza es el realce tardío de gadolinio. Os he comentado que miocardiopatías isquémicas y no isquémicas, y simplemente miocardiopatías no isquémicas, el que tenga realce tardío tiene un valor pronóstico. Y si me voy específicamente a la miocardiopatía hipertrófica y veo los pacientes que no tienen realce tardío de gadolinio y aquellos que presentan realce tardío de gadolinio, fijaros que la mortalidad por todas las causas, la mortalidad cardíaca y el riesgo de muerte súbita es completamente diferente. El realce tardío de gadolinio implica mucho peor pronóstico. Simplemente que exista. Si además lo cuantifico, también voy a ver que cuanto más realce tardío de gadolinio tenga con respecto a la masa miocárdica normal, el pronóstico va a ser peor. ¿Y cuál es el umbral? Pues todavía estamos ahí intentando definirlo, parece que puede ser un 15%. Y es que vemos que cuando tiene realce tardío de gadolinio, se asocia a, fijaros en la miocardiopatía hipertrófica, en este metaanálisis, 3.5 veces aumenta el riesgo de muerte súbita
casi un 2% en muerte de mortalidad por la causa de mortalidad por todas las causas, y 3 veces aumenta la mortalidad cardiovascular. Por tanto, simplemente con verlo y, atención, cuantificando, y aquí es donde entra un valor importante, cuantificando la fibrosis miocárdica, vamos a proporcionar información pronóstica importante en la miocardiopatía hipertrófica. Ya Maron nos habla también en el año 2016 que, ojo, porque permite seleccionar mejor para una prevención primaria en desfibriladores implantables, deberíamos utilizar la RESO como valor pronóstico, y de hecho cuando recogimos las últimas recomendaciones, las últimas guías sobre el diagnóstico y tratamiento de la miocardiopatía hipertrófica, nos dicen estas guías, aunque no son recomendaciones todavía demasiado fuertes, pero sí que nos están diciendo que en pacientes con sospecha clínica de miocardiopatía hipertrófica y con ecocardiograma no diagnóstico o no concluyente hay que hacer una resonancia magnética, nos ayuda para la evaluación preoperatoria, pero ojo, nos permite el seguimiento del paciente con miocardiopatía hipertrófica para decidir el manejo y decir que podemos empezar a utilizar DAI como prevención primaria. Por tanto, fijaros que antes se criticaron mucho las guías porque no introducía el realce tardío gadolinio. Ahora ya nos empiezan a decir, haz RESO, cuantifica el realce tardío de gadolinio que tiene, porque esto me va a ayudar a definir si este paciente tiene más riesgo de muerte súbita y quizá me tenga que plantear la implantación de un dispositivo automático, un desfibrilador automático. En cuanto a miocardiopatía dilatada, fijaros que tenemos el realce mesocárdico lineal, el que hemos aprendido antes, hasta en un 30% de los pacientes, pero esta fibrosis proporciona un factor de pronóstico independiente más allá de la fracción de eyección del ventrículo izquierdo. Por tanto, no solo diagnostico, también le estoy dando un valor pronóstico, pero atención, cuando lo que veo es que no solo tiene realce aquí, en el fibrosis mesocárdica también tiene realce subepocárdico en la cara lateral, lo que me está diciendo es que todavía tiene muchísimo más riesgo de, por ejemplo, de muerte súbita este paciente. Por tanto, no solo caracterizamos la miocardiopatía, como digo, también estamos proporcionando, porque tiene afectación en la cara lateral, un peor pronóstico, ya que tiene más riesgo de muerte súbita. En sarcoidosis cardíaca también. El que no tenga realce tardío o que tenga realce tardío, fijaros qué diferencia en el tiempo de supervivencia. Y de hecho se dice que cada 1% de aumento de la masa de realce tardío de gadolinio, el riesgo de fallecimiento, el hazard ratio de fallecimiento o de taquicardia ventricular aumenta en un 8%. Importante, por supuesto, el realce tardío de gadolinio en ese estudio y en los metaanálisis que se hacen, por ejemplo, en sarcoidosis, por poner un ejemplo, donde los pacientes que tienen un realce tardío tienen un odds ratio de 10, o sea, muchísimo peor pronóstico y un aumento significativo de los eventos anuales de hasta un 12%. Por tanto, dejadme concluir diciendo que la RESO es una técnica de imagen esencial en la evaluación de las miocardiopatías, porque ya sabemos que es un estándar de referencia no invasivo para cuantificar los parámetros cardíacos y permite caracterizar el tejido miocárdico in vivo. Pienso que un protocolo de estudio tiene que incluir secuencias cine, mapas paramétricos, realce precoz y tardío de gadolinio y, por supuesto, opcionalmente, introducir secuencias de anatómicas convencionales para detectar edema, por ejemplo, estires, cuantificación de hierro, etcétera, cuando lo requerimos. Los hallazgos en RESO y los patrones de captación de realce tardío y gadolinio permiten diagnosticar muchas, yo diría que prácticamente todas las miocardiopatías, y esta es una opinión personal basado en lo que he estudiado y en lo que he preparado, y diciendo que la presencia y distribución y extensión del enlace tardío-gadolinio proporciona un valor pronóstico y permite seleccionar a los pacientes que se beneficiarán de tratamientos específicos y de terapias de prevención primaria o de prevención secundaria. Con esto termino esta opinión personal del impacto que tiene la resonancia magnética y esta aproximación que particularmente hago a las miocardiopatías, y quedo dispuesto a cualquier pregunta, comentario, cualquier discusión que queramos mantener. Muchas gracias.
Muy bien, muchas gracias a ti, Gorka. Ha sido una excelente presentación, como siempre, que nos ha mostrado perfectamente el valor añadido que tiene la resonancia magnética en la valoración de las miocardiopatías y el impacto importante que tiene en el manejo clínico. Animo ya a la gente que escriba sus preguntas en el chat. De momento tenemos muchas felicitaciones, como podía ser de otra manera, Gorka. Gracias. Y mientras que la gente no se anima, yo te haría una pregunta. Como has mostrado, realmente la caracterización la caracterización tisular es fundamental, ¿no? Para ver la cantidad de fibrosis que hay. Y hay mucha evidencia de que cuanto más fibrosis, más riesgo de muerte súbita, como has mostrado, porque la muerte súbita está relacionada con las arritmias y la fibrosis es un factor generador de las arritmias. Y las guías poco a poco lo van introduciendo como un factor que se tendría que tener en cuenta a la hora de establecer la prevención primaria en miocardiopatías, ¿no? Tanto hipertrófica como dilatada, etcétera, etcétera. Lo que pasa es que cuesta de introducir, por lo que tú has comentado, es importante cuantificar, pero esto ya sabemos que en la práctica real no todo el mundo o no se está haciendo porque hay dificultades, ¿no? ¿Cuál crees que estamos cerca de que se llegue a esto? ¿Se utilizará realmente la cuantificación de fibrosis para decir, pues a este paciente le pongo un DAI? ¿Cuál es la dificultad? ¿La inteligencia artificial nos ayudará? ¿La homogeneización de protocolos? ¿Cuál es el problema para que no se avance realmente en esto? Precisamente has dado ahí en el clavo, porque tenemos la homogeneización primero de los protocolos y de las secuencias. Eso lo primero. Y lo segundo, cómo cuantificar la fibrosis, ¿no? Claramente la inteligencia artificial nos va a ayudar, porque esto al fin y al cabo es por umbrales de intensidad de señal lo que vamos a tener. Y ahora mismo hay bastante controversia en cómo cuantificar. Hay gente que usa el full width para cuantificar. Otros, yo particularmente uso 5 desviaciones estándar. Otros dicen, perdón, 2 desviaciones, 3 desviaciones, 4. Y de hecho, cuando tomas un software, te dice, haz lo que quieras. Puedes poner más 2, más 3, más 4, más 5, ¿no? Parece que lo más robusto a la hora de correlacionarse con los eventos y lo que va a ocurrir, sin llegar a sobreestimar, son 5 desviaciones estándar para el realce tardío. Y ese es el que suelo utilizar yo. Cardiopatía isquémica y también en miocardiopatía hipertrófica. Nosotros cuantificamos la fibrosis en la miocardiopatía hipertrófica en todas las personas, la fibrosis macroscópica. Lo cuantificamos en todas las personas, eso sí. Donde sí que veo, por ejemplo, que también tiene interés, pero me cuesta, es en una amiloidosis, por ejemplo, ¿no? Que dices, puedo cuantificar. Y esta cuantificación, voy a poder ver respuesta al tratamiento en un estudio seriado cuantificando fibrosis, el realce tardío de gadolinio o viendo cambios en el volumen extracelular. Eso todavía me cuesta un poco más. Pero sí, en miocardiopatía hipertrófica sí que lo cuantificamos. Sí. En dilatadas, claramente hay que decir dónde está el realce, porque como tenga realce y es subepicárdico, hay que comentar. Aparte que te ayuda, a mí me parece, a apurar un poco más en la miocardiopatía en el origen y no decir, bueno, parece que es idiopática. Dice, yo considero que puede ser un antecedente de un episodio de miocarditis. Sí que se ha visto que el realce subepicárdico va a tener un valor pronóstico. Muy bien. Siguen habiendo muchas felicitaciones en el chat. Y otra duda más sencilla que se me ha ocurrido cuando hacías la presentación es cuando has comentado que en las miocardiopatías hipertróficas habitualmente realizas estudio de estrés. ¿Lo haces generalizado o solo los pacientes que han tenido dolor torácico previamente o qué criterio y ¿cómo lo interpretas cuando te sale positivo, que es afectación microvascular? Supongo, después les haces Sí. un TAC para descartar que no tenga... ¿Cómo lo manejas esto? Interesantísimo. Mira, nosotros hacemos en miocardiopatía hipertrófica, en muchos de esos pacientes precisamente suelen notar una sintomatología típica. ¿Y qué hago? Bueno, pues nosotros muchas veces le hacemos un arresto de estrés. ¿Vale? Entonces nos fijamos en el realce, perdón, en la hipoperfusión. Si es circunferencial o es una enfermedad multivaso, lo más probable es que sea una enfermedad microvascular, ¿no? Eso te lo va a apoyar después si ves realce o puedes no verlo.
Bien. Si sigues teniendo dudas, porque me parece que esta zona parece que todavía predomina ahí, me parece una acertada aproximación a hacer un TAC coronario antes que un cateterismo. Y eso lo solemos hacer así. Pero como digo, a mí particularmente cuando veo una hipertrofia y veo este realce subendocárdico, me ayuda todavía a apoyar más en mi diagnóstico de miocardiopatía hipertrófica. Y además también le estamos diciendo al clínico, si nota sintomatología, sí que se ve que manifiestamente cuando le induces una vasodilatación tiene una hipoperfusión generalizada subendocárdica, o sea que es compatible y quizá hay que poner algo para aliviar esos síntomas. Perfecto. Tenemos una pregunta de Juana María Plasencia. Pone: excelente, Gorka, muchas gracias. Quería preguntar si cuantificas también la zona gris o de riesgo en torno al área de realce, o crees que es algo experimental. Y si es así, ¿cómo lo haces con el programa? Muchas gracias. Muy bien, el área gris normalmente la suelo cuantificar perinfarto y lo que son, donde se ha visto que son las zonas más arritmogénicas cuando un paciente ha tenido un infarto. El core del infarto, el núcleo del infarto, lo valoras con 5 desviaciones estándar y el área gris con 2 desviaciones estándar, es lo que está establecido. Entonces, lo que haces es dibujas el contorno endocárdico, el contorno epicárdico del segmento. Posteriormente normalizas con el miocardio, 5 desviaciones estándar te va a detectar propiamente el infarto y con 2 desviaciones estándar te va a decir aquí ha aumentado el gadolinio, aunque visualmente no es tan evidente. El área de riesgo también lo puedes valorar, que es una zona gris, es con las secuencias de edema. Sin embargo, todavía no he conseguido un software que no a ojos, sino que me superponga el realce con el edema en la misma imagen. Eso me encantaría. Pero ahora mismo lo haces un poco a ojímetro. Y si quiero cuantificar el área gris, la suelo cuantificar, como digo, con 2 desviaciones estándar. Muy bien. Tenemos ya los últimos minutos de la sesión. Voy a dar paso a Susana, que seguro que tendrá algún comentario, pregunta, cuestión que añadir. Susana. Primeramente, felicitar a Gorka porque ha hecho un resumen excelente, ¿no? del papel de la resonancia, y me ha gustado un poco la conclusión, ¿no? Que aparte de dar volúmenes y función ventricular, que por ejemplo en las dilatadas para el DAI es muy importante, creo que es muy importante el valor pronóstico del realce, pero el realce macroscópico, del realce tardío. No es que sea crítica yo con los mapas y tal, pero que realmente, ¿no? Que no me encanta ver otras opiniones. Realmente el mapa T1, por ejemplo, en la displasia, ¿no? Que estoy de acuerdo con los italianos, que el realce tiene que tener un papel importante en su diagnóstico. Por ejemplo, vosotros entiendo que hacéis mapas por defecto a una ritmogénica, ¿no? Sí. ¿Tú crees en tu práctica clínica que te aporta algo más en el diagnóstico de decir, criterio, ¿no? ¿Realmente es una displasia biventricular o no? ¿O realmente es un parámetro que estáis analizando, que lleva su tiempo? Y, por ejemplo, el papel de los mapas en el ventrículo derecho. ¿Cuál es tu opinión? Pues hacemos el ventrículo derecho, como bien dices, dificilísimo hacer unos mapas que sean fiables y más en una ritmogénica donde está dilatado ese ventrículo. El miocardio a veces es pequeñísimo y me parece que ahí más experimental. Sin embargo, en el ventrículo izquierdo sí que te puede ayudar. A mí, por ejemplo, me gusta hacer mapas en septo, me gusta hacer mapa en la cara lateral, porque como digo, muchas veces va a ser la cara lateral la que va a estar más afectada. Y ¿sabes qué me gusta? Que igual parece una tontería, pero me gusta No, hacer el T1 nativo post-contraste siempre, no para el volumen extracelular, sino porque a veces también simplemente el que te lo demuestre en colores, dudas que puedas tener de si hay realce tardío o no, te los va a enseñar de una forma muy sencilla. Y soy muy pro, siempre he puesto gadolinio, aun cuando salieron
aun cuando salieron las guías en el año 2010 donde decían que no hace falta poner gadolinio porque no es un criterio diagnóstico, siempre he puesto gadolinio porque me ayudaba a reforzar mi idea de que aquí hay una fibrosis o hay una transformación fibrograsa de este miocardio, ¿no? Y siempre te apoyaba y la gente decía, yo no pongo porque las guías dicen que no, y otros decían, yo sí porque me apoya. Yo particularmente sigo poniendo y me gusta ver que el enlace tardío ahora ya se está considerando para nuevas recomendaciones. Veremos esto qué impacto tiene en la aceptación general, pero bueno, sí. Bueno, yo creo que es en la ritmogénica ahora que, ¿no? Que la izquierda, ¿no? El tema es cuando le pones la etiqueta de dilatada idiopática, ¿no? Con un poco de realce versus una ritmogénica Izquierda, biventricular ya. izquierda, ¿no? Claro, aquí nosotros nos movemos un poco con la extensión, ¿no? Porque normalmente las arritmogénicas izquierdas también van con el septo afectado y un poco la duda que te planteas, ¿no? O secuela de miocarditis. Siempre a mí la secuela dilatada con miocarditis previa versus arritmogénica, ¿no? Genéticamente hablando, siempre me crea la duda. No sé si tú tienes experiencia. A mí, yo para hablar de una izquierda ritmogénica, yo para eso soy un poco estricto. A mí me gusta ver que hay el escaloping de la cara lateral, o sea, que se vea qué es. Si no soy más partidario de llamar dilatado y luego ver abultamientos o zonas aquinéticas y zonas adelgazadas. O sea, intentar simular lo que pasa en el derecho o en el izquierdo, es lo que me suele gustar. Lo demás tiendo más hacia dilatadas, pero también te voy a decir que a veces hacemos diagnóstico de esto es una ritmogénica izquierda y el cardiólogo dice, seguro. Y digo, tiene toda la pinta, porque tiene y no es infrecuente detectarlas de forma incidental en pacientes que tienen arritmias, ¿no? Por ejemplo, que Claro, no, detectas. Y claro, no pensamos en eso hasta que empiezas a ver, dice, esto para una dilatada normal al uso no me cuadra, no, no. ¿no? Sí, un poco Supongo nos que pasa lo también mismo. te pasará a ti. Sí, sí, por eso, y es uno de los diagnósticos, porque te dicen, antecedentes de miocarditis. No, no, no he tenido nunca nada de... Y te planteas, y claro, es un diagnóstico fuerte, evidentemente el electro, la clínica, si hay Exactamente. antecedentes familiares ya no hablamos, ¿no? De este tema, pero a veces te llega el paciente con una TV tal y ¿no? Ingresado, diagnóstico es primer evento y un poco la duda, ¿no? Pero A bueno, mí sí que me gustaría decir un pequeño detalle en la ritmogénica, y lo suelo decir a los residentes, no sé si estáis de acuerdo o no, es para que tú diagnostiques una ritmogénica en reso, el electro tiene que ser anormal. sí, O sea, eso, sí, sí, eso correcto. es, o sea, tú puedes ver y ver y ver, pero si el electro es normal, o sea, va antes que lo que vas a ver morfológicamente y funcionalmente. Sí, sí. No, totalmente de Eh, acuerdo. eh, Disculpar, es que quedan tres preguntas para contestar rápida. No tenemos más Rápidas, que 2 minutos porque tenemos rápido. que concluir la sesión. Una es Alberto Hidalgo, que te felicita por la sesión y cuando pones el ROI y el T1 mapping fuera de la zona donde hay gadolinio, ¿te suele salir fibrosis difusa con frecuencia en estas zonas remotas donde hay gadolinio? Me imagino que dice El hipertrofia, sí, al con el ROI en cuantificar. el T1 mapping, con el T1 mapping. Con el T1-Mac y fibrosis difusa, buah, no es. A ver, en nuestra máquina más del 27% de nuestra célula la consideramos ya que está un poquito aumentado. Es fácil encontrar 27, 28, pero es como ha comentado Susana, que muchas veces no sabes qué importancia darle a esos valores, ¿no? En contexto inflamatorio sí, pero sí que sueles encontrar tirando disfunción diastólica, es al final lo que se va a manifestar seguramente esa fibrosis difusa, o sea que sí que sueles ver, sí. Paula Mota nos pregunta, dada tu experiencia en RM, ¿qué opinas de posibles técnicas híbridas como el PET-RM cardíaco? No tengo experiencia en PTRM, la verdad que no puedo. Pienso que sí que va a tener un papel importante, sobre todo cuando, por ejemplo, imaginaros, ¿no?, la sarcoidosis misma que estábamos hablando. El PET tiene un papel muy importante en esa caracterización. No puedo decir mucho más. Creo que ahora mismo tenemos la mejor técnica disponible para una evaluación integral del corazón, que es la resonancia magnética. ¿Qué va a añadirle el PET? Seguramente le añadiría algo, pero si tuviera que comprarme una máquina, me gastaría el dinero en 2 resonancias para hacer más corazones que en una PTRM. Perfecto.
Bien. Y por último, Arturo Evangelista te felicita y pone en la miocardiopatía dilatada por eco, ¿qué harías primero? RM o TAC. Pregunta nada sencilla, ¿eh? ¿Esta? Nada sencilla. Yo particularmente, ¿qué haría? Yo le haría resonancia magnética. ¿Por qué? Pues porque la voy a confirmar el diagnóstico y le voy a dar un valor pronóstico. De acuerdo. Y si es isquémico, lo voy a ver también, con lo cual yo haría resonancia. ¿De estrés? ¿Con estrés entonces? Sí, sí, sí. Un completo, un yaque, como dicen en mi hospital. Un yaque. Ya que le haces una resonancia, le pones un chupito de vasodilatador. Muy bien, perfecto, Gorka. Muy bien. Por mi parte, agradeceros, Susana y Gorka, ha sido una excelente presentación, un excelente coloquio y doy paso a Marcelo, que seguro que querrá concluir la presentación. Bueno, primero felicitar a Gorka, que ha sido magistral como siempre, y como vamos tarde, pues un resumen muy breve, conclusión. Pues hemos visto la importancia de la resonancia para diagnosticar y caracterizar las miocardiopatías, pero que nos tenemos que quedar todos es con el valor pronóstico del realce tardío, básicamente, ya que es un hecho diferencial respecto al ecocardio y a cualquier otra técnica. Y luego la importancia que vemos todos en radiología y cada vez nos viene más en todas partes de cuantificar, cuantificar y cuantificar, y que para esto necesitamos mucho la ayuda de la inteligencia artificial. Y con esto pues ya finalizar la sesión, felicitar a Gorka, Susana, Víctor y nada, ya hasta la próxima. Muy bien, de acuerdo. Muchísimas gracias a bien. todos. Gorka. Muchísimas gracias. Hasta luego. Adiós, 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 adiós.